Saludos a toda la gente de Costa Rica que están asistiendo a esta feria del libro de Costa Rica, esta feria del libro virtual. Soy la maestra Claudia Juárez Batista, los saludo desde México y bueno, soy autora de Manual Moderno. He escrito un libro que se llama Todo lo que quería saber sobre el estrés de la A a la Z, un tema que, pues como todos sabemos, actualmente es muy importante este tema del estrés. Les quiero platicar un poquito acerca del libro, de cómo surgió, de cuál fue el interés, cuál es el objetivo que persigue y desde luego, bueno, pues cómo puede ayudarlos en estos momentos, ayudarnos en estos momentos en los que todos estamos viviendo pues un nivel de estrés bastante considerable. Déjenme nada más, bueno, platicarles un poquito también acerca de quién soy yo. Yo soy la maestra Claudia Juárez Batista, como dije hace unos momentos. Yo soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Iberoamericana. Tengo una maestría en comunicación social por parte de la Universidad Panamericana, ambas aquí en México. También, bueno, tengo un par de diplomados por la Universidad Iberoamericana y otro en terapia cognitivo-conductual. Y me he dedicado, pues, a lo largo de mi carrera a diversos temas dentro de lo que es la psicología. En los últimos 10 años, de forma particular, me he enfocado a este tema del estrés y también, bueno, pues trabajo con empresas en todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar corporativo, lo que llamamos wellness. Doy pláticas de manejo de estrés, de inteligencia emocional, resiliencia, prevención de adicciones, higiene de sueño, entre otros. Y bueno, en mi consulta privada, pues soy psicóloga, atiendo principalmente adolescentes y adultos en cuestiones relacionadas con el estrés, la ansiedad, la depresión, que pues como todos sabemos es otro tema muy importante en estos momentos. Tengo también una certificación por el Instituto HeartMath. Es vamos a decir, es un método, es un modelo que nos permite conectar las emociones con la actividad de nuestro corazón. Y bueno, pues como les decía hace unos momentos, en los últimos 10 años me he dedicado a estudiar este tema del estrés y a trabajar con él, tanto con empresas como con particulares, surgiendo entonces la posibilidad hace un par de años de escribir este libro, todo lo que querías saber sobre el estrés de la A a la Z. Me acerqué a la editorial Manual Moderno para compartirles esta idea, este proyecto, y bueno, pues ellos aprobaron y consideraron que pues era muy importante hablar de este tema. Así que les voy a platicar a continuación. Bueno, les decía que pues yo vengo trabajando en este tema ya desde hace algunos años, pero mi objetivo con escribir este libro era tener un punto medio o encontrar un punto medio entre los libros muy científicos, por así decirlo, y los libros de autoayuda. Este libro, como podrán ver, es un libro pequeño, es como un diccionario que ustedes pueden consultar, como su nombre lo dice, de la A a la Z, y ahí pues van a encontrar muchos términos, técnicas, herramientas que les pueden ayudar a manejar el estrés. Bueno, con ustedes mismos, porque nadie es inmune a los efectos del estrés, pero también con sus pacientes, por ejemplo, para quienes trabajan en el campo clínico, con sus estudiantes, para quienes trabajan en colegios, en universidades. Bueno, sabemos que también hay gente de librerías y editoriales que nos están viendo. Bueno, pues este es un libro que debemos de promover sí o sí. Y no lo digo porque yo sea la autora, sino porque, como ya dije, es un tema que actualmente tenemos a tope. Así que, bueno, déjenme les platico un poquito acerca de algunos de los términos que podemos encontrar en este libro. Por ejemplo, bueno, viene una pequeña introducción acerca de qué es el estrés. Sabemos que el estrés, pues, es un fenómeno que se ha venido estudiando ya desde hace mucho más tiempo. Eh,
algunos de sus pioneros, por ejemplo, Hans Selye, Walter Cannon. Hay un autor que a mí también me gusta mucho, que es Robert Sapolsky, que escribió ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y bueno, en este libro se recopilan algunos de los conceptos de estos autores, así como algunas herramientas que han surgido en los últimos años. Bueno, algo que me gusta también, antes de platicarles un poquito acerca de los términos contenidos, es que es un material ilustrado. Unas ilustraciones que, bueno, hizo una amiga mía, que es diseñadora, y que a mí me parece que hacen mucho más fácil la lectura, porque de alguna manera las imágenes pues refuerzan los conceptos que estamos incluyendo en el libro. Entonces, por ejemplo, hablamos de activación psicofisiológica. Sabemos que el estrés pues es un conjunto de respuestas tanto mentales como conductuales, como emocionales, pero también fisiológicas. Hay varios signos o señales de estrés que se activan cuando una persona responde a la amenaza. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la sudoración o el aumento de la tensión muscular. Entonces, por activación psicofisiológica, pues nos referimos precisamente a este conjunto de signos y señales que se activan cuando nosotros estamos frente, bueno, ya no digamos frente a un león o a un tigre, que era lo que vivían nuestros antepasados, sino a lo mejor frente a la posibilidad de contagiarnos en estos momentos. Creo que a todos el experimentar cualquier síntoma que pensamos que es COVID, bueno, pues ya puede por sí mismo incrementar nuestro ritmo cardíaco o podemos sentir tensión en los hombros o en el cuello, o sea, todo eso son señales de estrés. Y luego, por ejemplo, en este libro incluyo lo que son algunas técnicas milenarias, como por ejemplo la acupuntura, ¿no? La acupuntura que, bueno, es una técnica que se usa desde hace siglos, ¿no? En distintas tradiciones. Después, por ejemplo, tenemos el síndrome de Addison, que es junto con el síndrome de Cushing, bueno, pues dos alteraciones en las que el estrés pues juega un papel muy importante. Podemos hablar también de la adrenalina, que es esta hormona que sabemos está implicada en la respuesta de estrés. Más adelante, por ejemplo, también les hablo del cortisol. Yo siempre me refiero a la adrenalina y el cortisol como los dos chicos malos, ¿no? Como estos villanos que no necesariamente lo son. Al final, pues son hormonas que juegan un papel muy importante, pero la situación es que tenemos que aprender a controlarlos. En términos generales, la adrenalina, pues a todos nos gusta sentir la adrenalina, como por ejemplo cuando nos subimos o nos subíamos a un juego como la montaña rusa o alguna situación o aventura que nos hiciera sentir la adrenalina, ¿no? Normalmente con la adrenalina no tenemos tantos problemas, pero sí con el cortisol, porque el cortisol pues es una hormona que liberamos cuando estamos bajo estrés crónico prolongado, y se ha demostrado que aunque juega un papel muy importante en todo nuestro metabolismo, pues en altas cantidades puede afectarnos de muchas maneras. Se ha incluso estudiado el efecto que tiene, por ejemplo, a nivel cerebral, en donde reduce áreas del cerebro que son importantes para el buen funcionamiento del mismo, ¿no? Entonces, bueno, la amígdala que, bueno, pues es una estructura que se hizo muy famosa con la publicación del libro de Daniel Goleman hace unas décadas, La inteligencia emocional. La amígdala pues juega un papel muy importante. eh, Hablamos también, por ejemplo, de la asertividad, del entrenamiento en asertividad como una de las formas en las que podemos regular nuestro estrés. Algo que yo siempre les digo a las personas que asisten a mis cursos o a mis conferencias es que no podemos eliminar el estrés. El estrés es una respuesta necesaria y yo diría que hasta justificada en algunos momentos. Por ejemplo, vuelvo
hablar de la situación que estamos viviendo ahorita tan tremenda. Si nosotros no viviéramos o no tuviéramos esta respuesta de estrés, pues a lo mejor saldríamos de nuestras casas sin que nos importara el riesgo, ¿no? Entonces el estrés nos hace protegernos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el estrés se vuelve incapacitante, es decir, cuando dejo de hacer las cosas que incluso son necesarias para mi supervivencia por este estrés o este miedo, bueno, entonces ya tenemos algún problema. Antes yo les ponía otro tipo de ejemplos, por ejemplo, eh, perdón, valga la redundancia, cuando vamos a lo mejor conduciendo en el automóvil y vemos que, o caminando, y enfrente de nosotros sucede, por ejemplo, un asalto o algo parecido, bueno, pues ninguno de nosotros se atrevería a seguir caminando en la misma dirección, ¿cierto? Lo que hacemos, gracias a la respuesta de estrés, es que en el momento en que nosotros advertimos el peligro, pues nos damos media vuelta y caminamos hacia otro lado o manejamos hacia otro lado. Esto es gracias a la respuesta de estrés y por eso yo insisto, no debemos de eliminar el estrés, pero sí aprender a controlarlo. Y bueno, esa es la idea del libro, el que ustedes aprendan técnicas, herramientas, conceptos que les ayuden a controlarlo o a regularlo. Dicen que información es poder y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. En la medida en la que nosotros tengamos información, claro, sabiéndola manejar y herramientas, pues vamos a ser más capaces. Entonces yo les hablaba del entrenamiento en asertividad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos asertivos, cuando no podemos expresar nuestras ideas o comunicarnos de esta forma, pues podemos sufrir estrés. Entonces, es dentro de las técnicas cognitivo-conductuales, que bueno, es el enfoque que yo sigo, pues el entrenamiento en asertividad es una de las técnicas que nos va a poder permitir manejarlo. Otra de las técnicas, por ejemplo, que viene aquí es la atención plena o mindfulness. Este mindfulness tan famoso del cual se habla ya por todos lados y que, bueno, quiero decirles que tampoco es algo que alguien acabe de descubrir. En realidad, el mindfulness, bueno, pues proviene igualmente de técnicas milenarias de la meditación, de, bueno, otras prácticas que ya tienen muchísimo tiempo, pero ahora se ha popularizado. Y bueno, es algo que puede ayudar a una persona a manejar su estrés. La autorregulación, bueno, pues como les decía hace unos momentos, pues es algo que nosotros debemos de practicar. Hay también, bueno, no me voy a, no puedo ir uno por uno de los términos, pero les voy a hablar ahora de forma, o sea, voy a ir de atrás para adelante en el abecedario. Hay dos tipos de estrés, por ejemplo, el distrés. El estrés negativo es pues el que nos puede llevar a enfermarnos incluso, pero también está el eutrés o estrés positivo, que es este estrés que nos permite avanzar, lograr nuestras metas, etcétera. Entonces, no todo es malo con el estrés y es importante saber que hay dos tipos de estrés por lo menos. En realidad hay muchos más, ahorita les voy a platicar un poco, pero incluso, bueno, esto es algo que Hans Selye hacia el final de su vida dijo, que el estrés también tenía que ver con la forma en la que nosotros percibíamos o afrontábamos una situación. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante saber y desde luego aplicar. Hay otros tipos de estrés que vienen incluidos en el libro. Bueno, ya les hablé del estrés crónico, que es este estrés prolongado, que a lo mejor podemos pasar mucho tiempo en este estado, por ejemplo, cuando sufrimos una enfermedad crónica o cuando tenemos una mala relación, ya sea en casa o en nuestro trabajo, eh, o bueno, una situación que se prolonga a lo largo de los años. También tenemos el estrés agudo, que es un estrés de corto plazo. Ahora, si yo les preguntara
a ustedes qué tipo de estrés creen que estamos enfrentando en estos momentos. Pues a lo mejor al principio era un estrés agudo porque era una situación nueva, desconocida, no sabíamos cuánto iba a durar. Sin embargo, con el paso de los meses, bueno, pues esto ya se ha prolongado y entonces caeríamos en la siguiente definición de estrés, que es el estrés crónico, que es el que les acabo de explicar. Entonces, estrés agudo, estrés crónico, y también tenemos otro tipo de estrés que se conoce como estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Bueno, el que una persona experimenta después de un acontecimiento traumático. No inmediatamente después, sino después de 3 o 6 meses en el que la persona, el paciente, el alumno, pues tiene algunos signos y síntomas en relación a ese acontecimiento traumático que vivió, que no necesariamente tiene que ser un gran evento, un evento de gran magnitud, puede ser alguna cuestión quizá no tan grande, pero la respuesta de la persona, pues sí fue traumática ante esa situación. Actualmente, por ejemplo, también pudiéramos pensar que algunas personas viven este tipo de estrés postraumático por distintas causas, a lo mejor porque falleció un ser querido. Esta es una situación que desde luego, bueno, pues hay un duelo y también puede haber un estrés postraumático porque quizá la situación que vivió la persona, a lo mejor estar hospitalizado o a lo mejor tener síntomas de diversos tipos. Sabemos que hay muchos síntomas alrededor de este virus, ¿no? Pueden vivir un estrés postraumático o también el burnout que pues hoy también nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud y bueno, no solamente los médicos, también los psicólogos podemos padecer de este síndrome de burnout, que también se le conoce como síndrome del trabajador quemado, y que bueno, dentro de todo lo que es este campo fascinante del estrés, pues también es un fenómeno que recientemente ha llamado mucho la atención. De hecho, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud ya lo incluyó en su listado de enfermedades profesionales. Recordemos que el burnout no es una situación que tenga que ver con las características o la personalidad del trabajador, sino con las características del entorno. Y bueno, ya que estamos hablando de trabajo, déjenme les platico que también en este libro hemos incluido algunos términos que tienen que ver con el trabajo, como por ejemplo el estrés laboral. El estrés laboral que, bueno, en México, por ejemplo, sufrimos el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. No sé realmente, honestamente, no sé cuál sea la situación en Costa Rica. Yo sé que en Costa Rica tienen un dicho que se llama pura vida. He estado por allá en alguna ocasión, pero me imagino que también en un determinado momento, pues también pueden vivir este estrés laboral. Hay otro fenómeno en Japón que se conoce como karoshi, que el karoshi pues tiene que ver también, y bueno, viene incluido en el libro, el karoshi es precisamente el estrés laboral llevado que lleva a los trabajadores japoneses incluso a suicidarse. Entonces, fíjense qué importante, digo, esto, a lo mejor estos términos pues son también algo de cultura general, pero creo que es muy importante estar atentos a todas las manifestaciones que se pueden dar en relación al estrés. Tenemos también, por ejemplo, el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. Este es un tema que les platico que aquí en México, pues recientemente ha generado también, ha llamado mucho la atención porque en nuestro país acaba de entrar en vigor una norma que es la norma 035 de riesgos psicosociales y que precisamente busca identificar y analizar todas estas cuestiones relacionadas con el trabajo que pueden llevar potencialmente a un trabajador o a los trabajadores en general a sufrir estrés, ansiedad, problemas para dormir, etcétera. Y bueno, ya que estoy hablándoles de problemas para dormir, pues también uno de los términos
y me parece que hay una relación muy importante con el estrés, es el insomnio. El insomnio que pues tiene un segundo nombre que es psicofisiológico. El insomnio psicofisiológico pues es una alteración del sueño que está asociada al estrés y que se produce cuando la persona pues tiene incapacidad para dormir, incapacidad para relajarse y tener un descanso reparador. Les cuento que este es un tema que pues he venido trabajando desde hace varios años a nivel de pláticas y en mi consulta porque hay una frecuencia, una correlación muy frecuente entre estos dos temas, el estrés y el insomnio. Y ahora en la pandemia lo vemos, muchas personas que tienen un nivel de estrés demasiado alto por lo que ya sabemos, y que consecuentemente tienen problemas para dormir. Ahora, si nosotros no dormimos en cantidad y calidad suficientes, pues ¿qué pasa? Que al día siguiente pues nos sentimos más estresados, más cansados, más irritables. Entonces también pues es muy importante que nosotros, eh, además de pues leer este libro que les estoy recomendando, que es todo lo que quería saber sobre el estrés de la A a la Z, nosotros podamos incorporar pues todo este conocimiento en nuestra vida y en la vida de nuestros pacientes y de nuestros alumnos y de nuestros clientes, porque en la medida en la que nosotros, como decía hace unos momentos, poseamos información, poseamos herramientas, pues vamos a poder manejarlo mejor. Una de las tendencias que de manera profesional yo he seguido a lo largo de estos años, pues es también la medicina del estilo de vida. Este enfoque, este modelo que hace, que pone enfoque, que pone el foco en los hábitos. Los hábitos son muy importantes para controlar el estrés. Un buen sueño, una buena alimentación, la actividad física, bueno, pues todo ello redunda no solamente en un menor estrés, sino también en una mayor salud. Y sabemos que ahorita, pues la salud es nuestro activo más importante, más valioso, al que tenemos que cuidar más. Les platico también que, bueno, he incluido otras herramientas con las que yo trabajo en mi consulta privada, que es el bio y el neurofeedback. El bio y el neurofeedback que pues no han recibido la atención que deberían en los países hispanos y latinoamericanos. La realidad es que, bueno, estas dos herramientas que yo considero muy poderosas, pues son herramientas que pues ya igual tienen décadas. Los primeros experimentos en laboratorio en donde y que déjenme les platico que están basadas en principios de condicionamiento clásico y operante. Bueno, los primeros estudios se hicieron en los laboratorios de la Universidad de California en la década de los 60. Imagínense cuánto tiempo ya pasó y apenas en nuestros países, bueno, pues se conocen algunas cosas. El neurofeedback, por ejemplo, pues se ha utilizado principalmente, aunque no es el único campo de aplicación en el tratamiento del trastorno por déficit de atención, pero tiene muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, en el campo del estrés, pues es una herramienta que nos permite identificar el patrón de actividad cerebral que tiene el paciente o la persona y después, a través de, como ya dije, principios de condicionamiento clásico y operante y algo de tecnología, pues nos permite regular la actividad cerebral. Por ejemplo, sabemos que una persona que tiene un elevado nivel de estrés o ansiedad muy probablemente tenga una mayor actividad beta en la región occipital de su cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas son herramientas que nos permiten ayudar, como he dicho ya, a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a nuestros estudiantes. Desde luego, hay algunas de estas herramientas, pues requieren que nosotros nos preparemos más. O sea, esto es solamente un diccionario, ¿verdad? Pero si ustedes, por ejemplo, quieren saber más acerca del biofeedback o del neurofeedback, pues yo los invito a que consulten ya libros especializados sobre estos temas. Y no solamente que lean libros, créanme que en estos 10 años, pues yo he tenido que asistir a muchos cursos, congresos, estoy actualmente
buscando la certificación de una asociación que es la BCIA, es la Asociación Americana en estos temas, que certifica que un profesional está calificado para utilizar estas herramientas. A veces, bueno, en nuestros países, pues este tema de las certificaciones se toma a la ligera, pero yo creo que es muy importante. Y bueno, yo la verdad es que he ido un poco despacio porque pues tengo muchas actividades, pero creo que nunca es tarde y vale la pena. Eh, bueno, además del biofeedback y el neurofeedback, pues hablo de otras técnicas que recientemente pues también han llamado la atención, que se está escuchando más de ellas. Por ejemplo, el EMDR o la desensibilización y reprocesamiento de las memorias oculares. Esto, bueno, es una técnica que justamente en algún congreso al que asistí en Estados Unidos, les platico rápido la anécdota, venía yo en un shuttle, en un autobús de regreso al aeropuerto y escuché a dos personas que venían hablando de esta técnica. Entonces, bueno, pues después de un tiempo yo me interesé en conocerla. Yo no soy practicante de EMDR, conozco algunas técnicas básicas, pero como paciente yo he hecho algunas sesiones y créanme que pues es una herramienta que vale la pena conocer. Eh, bueno, creo que pudiera seguirles hablando de muchas otras cosas que vienen en este libro. Es un libro que, no obstante ser pequeño, pues es un libro que tiene pues mucho contenido y que puede ser la puerta de entrada para que ustedes se interesen en conocer más otros temas, como decía hace unos momentos, a lo mejor ustedes quieren saber más qué es eso del biofeedback o del neurofeedback, o a lo mejor quieren saber más de EMDR, o a lo mejor quieren saber más de hablo aquí también, por ejemplo, de la terapia de aceptación y compromiso, que es una de estas terapias de tercera generación y que, bueno, pues algunos ya practicamos. Otra de los términos que a mí me gusta mucho porque trabajo mucho con él es el tema de la respiración. La respiración, que bueno, ahorita en pandemia también, pues es muy importante que todos sepamos respirar y cuando una persona está bajo estrés, pues lo que vemos es que su respiración es acelerada, entrecortada. Yo, fíjense, después de muchos años descubrí que además yo respiraba por la boca en vez de respirar por la nariz y eso obviamente pues genera toda una serie de cambios a nivel metabólico, a nivel emocional, porque si uno, bueno, yo hablo mucho, me dedico a dar pláticas y conferencias, pero imagínense que yo todo el tiempo esté respirando por la boca, pues eso también por sí mismo, esto es algo que se ha descubierto por sí mismo, pues puede ser un generador de ansiedad. Entonces, bueno, yo lo que les quiero recomendar es si alguno de ustedes hace lo mismo que yo, da pláticas, da cursos, que pues en el momento en el que no esté trabajando, boca cerrada, porque así pues también le permiten a todo su organismo equilibrarse. Recuerden que estamos hablando de el equilibrio, de la homeostasis. Entonces, bueno, eso como algo que pudiera serles de utilidad. Y bueno, pues nada, esto es parte de lo que me han pedido y agradezco la invitación de Manual Moderno, de Editorial Manual Moderno y de Librerías Lehman a hablarles de mi libro, todo lo que quería saber acerca del estrés de la A a la Z. Si ustedes están interesados en saber más acerca de el estrés, bueno, pues los invito a que adquieran el libro, acérquense a Librerías Lehman y bueno, pues me encantará que puedan también comentarme acerca de lo que les pareció este libro, si consideraron que es bueno, yo espero que sea bueno, si consideran que hay que ampliarlo o hay que hacer una segunda edición, que hay que introducir más técnicos, más términos, perdón, más herramientas, porque además, fíjense,
es un campo que se encuentra en constante evolución, o sea, todo el tiempo están surgiendo nuevos términos, nuevas técnicas, nuevas herramientas. Entonces, bueno, si ustedes creen que hay algo más que agregar a este libro, que, insisto, es un libro de consulta, es un libro básico, es la puerta de entrada para que ustedes puedan leer otros libros, bueno, pues, por favor, acérquense a librerías Lehmann y a Manual Moderno.